Bien, gracias, gracias. Bien, el primer término entonces, hoy vamos a tratar las clases de estos martes que le llamamos tip. Alguna gente preguntaba qué eran los tips. En realidad nosotros acá le damos algunas ideas para la resolución del práctico, pero en la parte de la teoría también lo hacemos, así que voy a comenzar con la teoría. La parte teórica va a ser media rápida, va muy mal la parte de ejercicios, ¿sí? Este tema que comenzamos es un tema muy simple. Así que no van a ver que es fácil, pero vamos a medida que vamos avanzando, vamos a ir progresando en la dificultad de la materia, ¿sí? Entonces el tema de sucesión para nosotros es un tema, como les decía, muy práctico. Cuando aparece una sucesión, cuando nosotros por hacer alguna experiencia, por observaciones, tenemos una serie de números que se repiten, ¿sí? Entonces nosotros tenemos por lo general así, esto es lo que se nos aparece a nosotros y esta es una sucesión, fíjense, de números reales, donde nosotros acá nos aparece un 2, un 4, un 8, 7, la sucesión es una lista ordenada, entonces números reales, y donde nosotros para poder resolver este problema, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es predecir cuál será el número que sigue acá, el que sigue. Entonces, por lo que voy a ver el chat que pasa. Bien, entonces eso es lo que el drama que nosotros tenemos en la matemática. Siempre queremos modelar, sacar un modelo para saber en este caso cuál sería el número que le sigue acá. Entonces, dentro de la sucesión, nosotros decimos que este es el primer término, este es el segundo término. Perdónenme que acá voy a usar mi lápiz. Bueno, estamos acá. Tengo compu nueva, así que recién la estamos tratando. Eh, entonces, tengo el primer término, que sería el 2, el segundo término, que sería el 4, y así sucesivamente nosotros tratamos entonces de modelar esta lista ordenada de números reales, ¿sí? Entonces yo digo, este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, y así sucesivamente. Lo que yo quiero hacer es entonces encontrar un término general, ¿sí? Un término general que me permita a mí decir cuál es el término que sigue. Entonces, ese es el tema que estamos tratando, que es la sucesión. Entonces, yo tengo una sucesión de números reales ordenados, donde nosotros decimos entonces primer término, segundo término. Entonces, yo de ahí trato de encontrar un término general que me diga cuál es el número que en teoría tendría que estar ahí, ¿sí? Si ustedes observan, entonces siempre hay mucha observación para resolver este tipo de problemas. Entonces, si ustedes observan, acá tienen un 2, acá ¿qué tenemos? ¿Este qué número es? Un 4. 4. 4, un 8, 16. Entonces, yo tengo que encontrar una fórmula, como le llamamos nosotros, ¿sí? Una expresión general. Y esa expresión general va a estar, fíjense, yo le pongo n acá, y este sería el n igual a 1, este sería el n igual a 2, este sería el n igual a 3, y este sería el n igual a 4. Yo tengo que expresarlo en función de ese n, en función de ese orden que tienen en esa lista. Entonces, ¿qué podríamos decir? Piensen ustedes acá, este 2, ¿cómo lo puedo expresar? Este 8, ¿cómo lo puedo expresar? El 2, ¿cómo lo puedo expresar? N más N. En vez de 4 decía 2. 2 por 2. Este 2 por 2, ¿sí? Y este, 2 al cuadrado. 2 Al al cuadrado. cubo. 4 claro, por 2. sí, 2 al cubo. Y este también, fíjense, una vez más sería 2 por 2 por 2 por 2, ¿sí? Obviamente que lo puedo expresar como 2 a la cuarta. Entonces, este como 2 al cuadrado y este como 2 a la 1. Entonces, si yo digo, bueno, así sucesivamente, ¿cuál será mi término general? 2 a la n. 2 a 2 a la la n. N. 2 a la n. Quiere decir entonces que toda esta expresión yo la puedo expresar como n, perdón, ya me equivoqué, ver.
2 a la n. Entonces, si n es igual a 1, me pasa esto, lo primero, entonces tengo 2 a la 1, me da 2, ¿ve? Y así yo tengo ya mi término general. Eso es lo que nosotros en la sucesión, entonces yo voy a tener una sucesión de números producto de algún experimento, producto de alguna observación, pero producto de cualquier experiencia que hagan. Y lo que sigue es tratar de modelizar, entonces la matemática para eso me da esta herramienta que es encontrar un término general a partir de la sucesión. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y acá, fíjense, yo digo, bueno, este es el primer término, segundo término, sí, etcétera, etcétera. Y van a ver entonces que uno puede decir que el 4 es el primer término multiplicado por 2, por ejemplo, el 8 es el segundo término multiplicado por 2, y eso nos va a nosotros, vamos a ver enseguida, los tipos de sucesiones. Entonces, yo puedo expresar todo esto por medio de este término general. Bueno, eso es lo que es la sucesión. Dice acá, la teoría dice una tarea importante, etcétera, etcétera. Los patrones, ¿ves? Estos son patrones que nosotros siempre queremos encontrar para poder solucionar nuestros problemas de matemáticas. Bien, esto me molesta acá. Ahí está, ya no me molesta. Bien, entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer, encontrar entonces para poder solucionar nuestros problemas. Bien, ¿y qué me dice esto? Ah, la definición de sucesión. Bien, fíjense que esta definición es para nosotros, esta anótenlo para la parte de la teoría, que es importante. Dice una sucesión, una función que a cada número natural le hace corresponder un número real bien definido. Entonces yo tenía mi lista de números reales y cada posición correspondía a un número natural. ¿Sí? Entonces esa es la definición, es una función, ¿sí? Quede claro. Entonces, esta es una definición y esta es otra definición, las dos son válidas y por ahí nosotros le pedimos, dentro del parcial de teoría, siempre hay una parte que pide definiciones y pueden tomar cualquiera de las dos. Entonces, en la segunda dice es un conjunto infinito ordenado de números reales, ¿sí? Como se los presenté yo, con un conjunto infinito ordenado de números reales, repetidos o no, que están en correspondencia con los números naturales. Correspondencia porque yo decía, el primer es el primer término para un n igual a 1, el segundo término para un n igual a 2 son números naturales, ¿sí? Y acá le damos un ejemplo que preferí dárselos antes. Y bueno, y acá lo que hacen es simplemente, perdón, la sucesión entonces la simbolizamos de esta manera, entonces nosotros tratamos de encontrar su término general, acá está esa sucesión ordenada de números, como dice el primer término, segundo término, cuarto término, sí, así es, etcétera, hasta encontrar el término enésimo. Dice el subíndice indica el término que ocupa el término en la sucesión, ¿sí? Entonces, y la expresión tiene el nombre de término general o forma explícita, ¿sí? Término general o forma explícita. Fíjense en que el término general está en función entonces del n, que el n son los números naturales, ¿sí? Según la posición que tiene el término dentro de la sucesión. Bien, esas son las terminologías que nosotros vamos a utilizar. Y acá tenemos entonces la expresión general, fíjense ahí, ¿ve? Para n igual a 1, esto que vimos ya. Esta expresión permite calcular el término, cualquier término de la sucesión. ¿Sí? Bien, es el drama acá encontrar el término, pero vamos a ver que nosotros estudiamos varios tipos de sucesiones para poder encontrar, sabiendo la teoría obviamente, poder encontrar su término general. Dice, en estudios de sucesiones tenemos dos situaciones, conocer el término general, que nos dan el término general, y después nos piden ahí, fíjense en la práctica, dicen la SU5, le piden distintos términos. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es reemplazar el término que le piden por el número que le dan, qué sé yo, el término 15, el 20, el 30, el término que ellos quieran. Ustedes reemplazan el n por ese valor y tienen su valor del término en esa sucesión. Luego, el problema que se nos presenta siempre es que tengamos una sucesión de números reales, como en este ejemplo nos dan, y ahí encontrar el término general. Entonces, cuando nosotros nos dan estas situaciones, tenemos que plantear
planteamos acá entonces lo mismo que hace rato. Yo tengo el primer término, el segundo término, el tercero, el cuarto y el quinto término, ¿sí? Entonces, si uno observa, esto lo hacemos porque es su primera vez acá en la materia, pero si no, van a ver que se hace todo en forma intuitiva. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me da? 4/9. Bien, entonces, ¿qué observamos primero en esta sucesión de términos? Si yo tengo que buscar el término general acá, ¿qué observamos? Los Varía el numeradores, signo. se cambia el signo. Si cuando se cambia el signo, nosotros ponemos -1 elevado a la, fíjense que acá el primer término es signo positivo, entonces ¿a qué lo voy a elevar? N N más más 1. uno. N más 1. ¿Sí? Porque si el n es 1, 1 más 1 me da 2, ¿sí? Exponente par, como decía el compañero, ¿sí? Bien, entonces ahí ya resolví el problema del los términos positivos, negativos, ¿sí? Bien, ¿qué el numerador? ¿Qué nos pasa con el numerador? Sería n más 1 también. Sería n más 1. Fíjense que acá me da 2 y acá yo tengo para n igual a 1, tengo 2, entonces sería n más 1. ¿Y el denominador? 7 más N. ¿Cuánto? Fíjense, acá tengo 6 7. más n. 6 más N. 6 más N. 6 más n, ¿sí? 6 más n, ahí da, fíjense, si n igual a 1 me da 7, si n igual a 2, 8, ¿sí? Si n igual a 3, 9. Entonces, eso es en forma intuitiva, así que practiquen ahí, seguro que lo encuentran. Estos ejemplos son fáciles, como para ustedes, es fácil, pero bueno, van a ver que no están así, ¿sí? Bien, entonces son las dos situaciones que se les puede presentar entonces, que nos den el término general o forma explícita, o que tengamos que encontrarlo a partir de la sucesión de términos. Habrán visto en la guía que de estos ejercicios hay un montón, eso es para que practiquen nada más. Ya van a ver que en el parcial no pedimos estos problemas porque requiere mucho trabajo. En el parcial no hay mucho tiempo para buscar un término general, ¿no? En realidad sí, pero no los tomamos, ¿sí? Bien, acá si ustedes se fijan, ahí va paso a paso, dice para n igual a 1, yo tengo las 1, 2 séptimos, menos 1, ¿sí? Va explicando paso a paso cómo encontrar el término general que nos da igual, ¿ves? Bien. Y acá tenemos, dice, regla a tener en cuenta para poder encontrar el término general. Dice, si es una sucesión de números pares, su término general es 2n, ¿sí? Entonces, si yo tengo, como teníamos ahí, números pares, tengo 2n, si es número impar es 2n más 1, también puede ser de la forma 2n menos 1, esto depende. Si n es igual a 1, acá me queda 3, 5, 7, si n es igual a 1, acá me queda 1, 3, 5, 7, sí. Entonces depende cómo tengan su sucesión para que sea un número impar. Cualquiera de las dos expresiones puede, no les dejo la diapositiva en el aula virtual, ¿sí? Entonces, depende entonces cuál, esta teoría está sacada del PDF, ¿sí? Un poco resumido, obviamente, porque se nos puede mudar todo. Y luego si dice, entonces está claro si número par, podemos usar 2n, si un número impar puede ser 2n más 1 o 2n menos 1, y si la sucesión tiene signos negativos intercalados, como nos sucedió, dice, en general van a poner el menos 1 a la n, y este n depende si el primer término tiene signo negativo o positivo, entonces ustedes hacen el análisis para ver si es un n, si es n o es n más 1, ¿no? Entonces, esos analizan de acuerdo a la situación que se les plantea y resuelven el tema de los signos intercalados, ¿sí? Bien, esas son reglas a tener en cuenta para encontrar estos, los términos generales. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, seguimos entonces. Nosotros le pusimos acá suma de los términos de asociación, ¿ves? Lo que ustedes
en análisis matemático ya vieron como series, ¿sí? Bien, por lo general es lo mismo, pero nosotros lo tratamos desde otro punto de vista de lo que le tratan ellos. Entonces, en realidad, entonces, en vez de tener una sucesión de números, nosotros tenemos una sucesión, pero de sumas. Entonces, para poder simplificar esa situación, lo que nosotros hacemos es emplear el término sigma mayúscula para denotar una sumatoria que tiene un subíndice inferior y un subíndice superior. El subíndice inferior es donde comienza la sumatoria y el subíndice superior es donde termina nuestra sumatoria. Dice m, m más 1, m más 2, hasta a su n, porque esa es la anotación que le dimos. Así que recuerden esto, las anotaciones, porque a veces se hacen una fiesta con los subíndices, ¿sí? Entonces dice k, y fíjense, este sería el término general y la variable está dada en función de la variable k, ¿sí? Y luego yo a esa le voy dando los valores, dice que va desde k igual a m hasta n, entonces eso voy reemplazando en esa expresión. Entonces nosotros reemplazamos entonces una suma de sucesión, de términos que son sucesivos, por, empleamos entonces el sigma mayúscula con un signo inferior y superior que nos indica dónde comienza y dónde termina la sucesión. Eso es para simplificar, ir simplificando lo que se nos presente, ¿sí? Dice, podemos desear calcular la suma de los términos de la sucesión. Fíjense, yo para sumar entonces, en este caso en particular, tendría que desarrollar la sucesión y luego sumarla. Nosotros vamos a ver enseguida cómo podemos resolver este tema de la suma de las sucesiones, ¿sí? Entonces, bueno, acá es todo lo que le digo, acá el subíndice de la suma inferior, fíjense, en superior. Y bueno, de acá dan un ejemplo, si tienen del tema que teníamos recién, que era 2 a la n, ¿ve? Entonces 2 a la n, sí, lo desarrollamos y lo sumamos. Vamos a ver nosotros enseguida nomás cómo podemos hacer esto de tener la expresión de la suma sin hacer toda esta sumatoria. Para determinadas sucesiones, obviamente que no para todas, ¿sí? Bien, eso es entonces lo que nosotros llamamos suma de los términos de una sucesión. Tiene propiedades esta sumatoria, fíjense, estas propiedades son, márquenlas porque estas son las que a veces van en el parcial de la teoría, ¿sí? Son definitivas, si ustedes vamos a observar ahora que va a ser una demostración muy simple que nos dice esta propiedad de la sumatoria, nos dice que la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta acá, de lambda, donde lambda es una constante por a sub n, que a sub n es el término general de la sumatoria, dice que esta sumatoria va a ser igual. Yo como este es un término constante, lo saco fuera del signo sumatoria, fíjense, y tengo acá la sumatoria entonces de n igual a 1 hasta acá de a sub n. Quiere decir que cuando hago los desarrollos, esto no va a estar multiplicado por esto, si directamente la saco, entonces dice que esto es igual. Entonces, para demostrar esta propiedad, esto dice acá, entonces yo desarrollo esta sumatoria, fíjense, el lambda por A1, todo, como decimos que el lambda constante, dice sacando factor común lambda. Sí, yo tengo acá dentro del paréntesis la sumatoria, reemplazo y llego a demostrar. Bueno, esa es una demostración muy simple de esta propiedad. ¿Sí? Bien, entonces marquen, esa es una posible porque es simple, no somos muy exagerados acá. Y después tenemos esta propiedad que es muy importante para nosotros. Entonces, en esta propiedad, fíjense, dice que la sumatoria desde n igual a 1 hasta acá de a sub n, la voy a desdoblar en dos sumatorias. La primera que va desde n igual a 1 hasta j de a sub n, y la otra que sigue, sí, de j, sigue acá en j más 1 hasta acá de a sub n, ¿sí? Entonces yo la desdoblo en dos sumatorias. Hago esto porque es una propiedad que nosotros vamos a utilizar mucho y así nos va a servir para poder resolver nuestros problemas. Entonces yo puedo desdoblar una sumatoria en dos sumatorias, ¿sí? Y esta propiedad es interesante y esta también márquenla porque es una tan simple para la demostración. Fíjense en la demostración, entonces yo tengo que demostrar que la sumatoria que va desde n igual a 1 hasta acá de a sub n va a ser igual a la suma de estas dos sumatorias. Entonces yo desarrollo esta sumatoria, fíjense, la desarrollamos la sumatoria. Luego dice, aplicando la propiedad asociativa de los números reales, yo asocio entonces de acuerdo a como yo necesite, perdón, acá ven,
esta es esta, y esta es esta, ¿sí? Entonces, como yo necesite reemplazarla después por su suma abreviada, entonces acaba desde A1 hasta J, la reemplazo por esa sumatoria y de J más 1 hasta K. Entonces ahí lo demuestro y todos contentos. Esa es la propiedad entonces que vamos a utilizar mucho, donde una sumatoria puede desdoblarse en dos sumatorias. Bien. Hay otras propiedades y hay otras propiedades. Tenemos esta propiedad donde tienen una doble sumatoria, también puede haber una triple sumatoria, las sumatorias que quieran. Fíjense en acá, en esta sumatoria dice que yo primero desarrollo, acá tengo el subíndice, está en función de dos variables, acá hay J, entonces tiene expresión en I en J, la expresión que ustedes encuentran en términos generales, entonces van a tener la variable I, la variable J, y acá en la primera sumatoria dice que la variable J va desde igual a 1 hasta N. Yo hago ese reemplazo en la expresión que tenga de toda la sumatoria, y lo que me queda siempre es una sumatoria, obviamente, de los términos que acá me indiquen, y luego hago el desarrollo para el valor de I que va desde igual a 1 hasta acá. ¿Qué es lo que nos dice esta propiedad? Nos dice esta propiedad que si yo primero hago el reemplazo para J, para su índice J, y luego para el subíndice I, el resultado final va a ser igual a que yo realice primero el reemplazo para la variable I de igual a K, y luego haga el reemplazo de la variable J de igual a M. Entonces, esto es la tercera propiedad. Ellos dicen que los resultados finales, si hacemos todo bien, obviamente, tiene que ser igual. Esa es la tercera propiedad. Y la cuarta propiedad, fíjense, esta acá no le damos el desarrollo de cómo se demuestra, está en el PDF. Sí, porque nosotros tenemos 1 hora y media para dar el tema, así que por eso es que hacemos simplificaciones. Y en esta propiedad, fíjense, ustedes tienen que su índice inferior y el índice superior, si de esta expresión coincide con esta expresión, entonces dicen, bueno, si es el mismo desarrollo, lo que hacemos es sumamos las dos, los términos generales y desarrollamos de una vez. Esa es la cuarta propiedad que nosotros tenemos. Puede haber más propiedades, puede haber, pero nosotros tomamos esas, ¿sí? Bien, Profe, dígame. ¿por qué dice n mayor o igual a m? Y bueno, porque acá usted desarrolla acá, por lo general nosotros siempre somos ordenados, vamos del 1 hasta el término enésimo, a eso se refiere. Ah, ok. Profe, Dígame. la anterior diapositiva donde ponía J más 1 es porque le sigue, ¿no? La anterior. Sí, sí, Ah, bien. sí, Sí. es como Profe, que yo hago de 1 a 10 y después Ajá. hago de 11 hasta que termine. Sí, dígame. la cuarta propiedad entonces sería la suma de los términos generales directamente. Sí, señorita, pero tenga cuidado en esto, ¿no? Que su índice inferior y el su índice superior coincidan. Quiere decir que acá yo esta sumatoria voy de 2 a 5 y acá también tengo que ir de 2 a 5, entonces ahí yo hago A su K más B su K. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien. Los Profe, corolarios, sí, disculpe. dígame. La demostración de la tercera no la va a tomar entonces en el teórico. No, no la tomamos. Ok, Es más larga, qué sé yo. sí, sí, era el re larga. Gracias. Y los corolarios dice que los corolarios son lo que sacamos de lo que acabamos de ver, le llaman corolarios, ¿sí? En este caso en particular, fíjense, son situaciones que nos interesan mucho. Dice que si yo tengo una sumatoria que va desde igual a 1 hasta n, si del término general nos dice cuántos términos tiene la sumatoria, y dice que tiene n términos, ¿sí? Si yo tengo la sumatoria que va de igual a 0 hasta n, ¿cuántos términos tiene la sumatoria? n. N más 1. N más 1. Así que miren bien eso, ¿no? Entonces, si va de igual a 1 hasta n, n términos, pero si va desde 0, tiene n más 1 término. ¿Sí? Después, usted tiene acá una expresión general. Fíjense, en esta expresión dice que de la sumatoria va de igual a m hasta n. Entonces dice, ¿cuántos términos tiene la sumatoria? Y acá nos dicen que tiene n más el término superior menos el término inferior, sí, n menos m, más 1.
¿sí? Esa es la cantidad de qué término tiene la sumatoria. Bueno, y acá le dan un ejemplo. Bueno, no da con números. Bueno, acá está con números. Fíjense, igual a 4 hasta 9. Entonces yo desarrollo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si usted observa, tenemos 5 términos. Entonces dice 9 menos 4 más 1. 5 términos, dije. 6 términos. Bueno, conté mal. 6 términos. ¿Sí? Ahí está el ejemplo que le dan ahí. Bueno, esos son cosas que a veces uno les pregunta en forma de verdaderos falsos. En forma de verdadero falso. Bien. Sigamos. Tipo de sucesiones. Esto le decía yo que nosotros, bueno, para no estar todo el día viendo cómo podemos resolver el término general, vamos a ver rápidamente los tipos de sucesiones. Los tipos de sucesiones tenemos sucesiones explícitas, ¿sí? Donde nosotros conocemos esa explícita cuando se logra conocer el término general de la misma. Quiere decir que los profes muy buenitos nos dan el término general y nos piden después encuentren el término 100, el 200, etcétera, etcétera. Ustedes reemplazan y ya tienen lo que le piden, ¿sí? Entonces, esa es una sucesión explícita cuando conocemos el término general de la misma, la sucesión finita. Sucesión finita tenemos cuando sabemos cuántos términos tiene la sucesión. Por ejemplo, ustedes dicen 5 factorial, por ejemplo, que es una sucesión. En este caso, van a ver que donde nosotros tenemos lo que nosotros llamamos productorias, ¿sí? Yo tengo el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. Yo sé exactamente cuántos términos tiene. Bueno, este es un ejemplo de sucesión finita. Una sucesión constante, cuando nosotros, yo reemplazo para n igual a 1, n igual a 2, para cualquier n y siempre me da el mismo valor, una sucesión constante, ¿sí? Cualquier función constante que tenía. Luego tenemos sucesiones crecientes o decrecientes. ¿Cómo me doy cuenta que son crecientes o decrecientes? Cuando yo tengo la sucesión de números, veo que va creciendo el número y veo, en estas crecen todas y ¿dónde decrece acá? ¿Ve? Van decreciendo. Entonces, esos son, cuando dice qué tipo de sucesión, bueno, nosotros miramos si me dan el término, una sucesión explícita, y así vamos viendo si tenemos una sucesión de términos que crece, creciente, si decrece, decreciente, ¿qué más? Y después tenemos este tipo de sucesiones recurrentes, recursivas o implícitas. Cuando no es posible encontrar un término general, dice para una sucesión, una manera de resolver. Cuando entonces no podemos encontrar el término general de una sucesión, vamos a tener un caso de sucesiones recurrentes o implícitas. Dice, hacemos el uso de la recursividad. Bien, un ejemplo de estas sucesiones, acá lo damos, fíjense, este tipo de sucesión. Si ustedes observan, es muy conocida la sucesión de Fibonacci, fíjense, si ustedes observan, algunos le llama el primer término, a su 1, a su 2, a su 3, así como hacíamos para el análisis. Si ustedes observan, acá tengo el primer término, el segundo término. ¿Qué pasa con el tercer término? Que sería este. Es la suma de los dos anteriores. Exacto. Si usted se fija, el 3, ¿qué pasa con el 3? Se Y sumaron tenemos el Es la suma de los dos tercero anteriores. con el segundo término. sí, entonces si ustedes observan, el 5 también nos pasa lo mismo, el 8 nos pasa lo mismo, el 13 nos pasa lo mismo, fíjense en todos ellos. Entonces nosotros decimos ahí que vamos a encontrar un término general, ¿sí? Un término general en función de los términos anteriores. Por eso dice, para encontrar un término para una sucesión, una manera de resolver la situación es el uso de la recursividad. Entonces, para el uso de la recursividad, yo tengo que decir entonces, que este es el primer término, tengo que dar la información que el primer término va a ser igual a 1, que el segundo término va a ser igual a 1, perdón, y recién ahí yo digo que el término que sigue, sí, que el término que sigue va a ser igual
a su n menos 2, ¿ves? Entonces, porque eso estoy explicando yo, entonces que para encontrar el término va a ser igual a la suma de los términos anteriores, ¿sí? Y esto va a ser igual para n mayor o igual que ¿cuánto? Que 2, ¿sí? Porque, que 3, perdón. Porque este es la SU1 y este es la SU2, ¿sí? Entonces tengo que especificar eso y de esa manera yo resuelvo la situación. Entonces la resuelvo en función de darla de los mismos términos que yo tengo acá. Sí, la resuelvo en función de decir que la SU1 vale 1 y que la SU2 vale 1. Porque recién a partir de ahí podemos encontrar este 2 y del 2 puedo encontrar el 3 y así sucesivamente. Entonces cuando nos pase eso, cuando a veces no podemos, estamos toda la tarde ahí, no la podemos resolver, entonces hay que ver si de esta manera se puede resolver. Si utilizando los términos mismos de la sucesión y diciendo, bueno, este es el primero, este es el segundo de esta sucesión, y, y a partir de ahí podemos resolver el problema. ¿Sí? Bueno, esa es una sucesiones recurrentes o recursivas. Fíjense que en el problema que nosotros planteamos, el primer problema del 2, del 4, del 6, del 8, también podríamos haberlo resuelto de esta manera. ¿Sí? Bien, dice los números Fibonacci quedan definidos por la ecuación, fíjense en esta, partiendo de los primeros valores predeterminados, le llaman a su 0, nosotros le llamamos a 1, ¿sí? Y dice, entonces, para n igual a 2. Yo le puse para n igual a 3 porque puse el 1 y el 2, ¿sí? Entonces, de esa manera queda resuelto. Bueno, antes no se lo podía resolver y después ahora con toda la tecnología que tenemos se la resuelve de esta manera, donde la particularidad que tienen estos son los números áureos, que se fijan ahí en internet que a usted le gusta, tiene muchas aplicaciones. Bien, eso es para presentarles nada más. ¿Y esto qué es? Ah, son ejemplos. Ah, no tenía que estar acá esto. Ah, bueno, a esto para presentarle el tema que sigue, que es la sucesión. Fíjense acá, vamos a analizarlo sin saber qué es. Si ustedes analizan esto, ¿qué pasa con el término siguiente? Acá tengo 8, el que sigue, ¿cuánto es? 11, 14, 17, fíjense, ¿qué es lo que no pasa? Si yo hago la diferencia entre estos dos números, ¿qué me da? 3. 3. 3. Si hago acá la diferencia, me da 3. Si hago la diferencia, me da 3. Si hago la diferencia, me da 3. Digo diferencia porque esa es la definición que tenemos, ¿no? Fíjense entonces, o que acá arriba yo al 8 le sumo 3, me da 11, sí, me da 3, siempre me da 3. Si ustedes se fijan entonces, quiere decir que cada término en forma constante va, en este caso es una sucesión creciente, ¿sí? Fíjense en la sucesión creciente. Esto es lo que nosotros, fíjense que acá también, en este caso, ¿cómo es la sucesión? ¿Constante? No, fíjense, tengo 25, acá tengo De 5 en 20, tengo 5. 15, Es decreciente. Decreciente decreciente, ¿sí? en 5. En 5, acá quiere decir que le saco le hacemos la diferencia, 20 menos 25 menos 5, si haciendo las diferencias siempre me va a quedar entonces esa diferencia a menos 5, ¿sí? Entonces, ustedes tienen esta característica cuando se presenta esta característica, cuando hacen la diferencia entre dos términos consecutivos y siempre constante, entonces estamos en presencia de lo que llamamos la sucesión aritmética. Aritmética, porque se resta o se suma. La sucesión aritmética. Y nosotros decimos, entonces decimos que el primer término va a ser igual a 8. El segundo término, ¿cuánto es? 11. El tercer término va a ser 14, ¿sí? Y así sucesivamente. Yo quiero encontrar el término general. El término general. Fíjense entonces, si yo quiero encontrar el término general, este va a ser igual a 8 más 3. Y este va a ser igual a 8 más 3 más 3. Yo quiero encontrar el la sub n. ¿A qué será igual? Profe, ¿podría ser a sub n menos 1 más 3? ¿O no? Podría ser 8 más n por 3.
acá me olvidé un 3. Fíjense entonces que queremos encontrar, sí, lo encontremos, queremos encontrar el término general. Sería el valor inicial más la Fíjense, diferencia por n menos 1. eso dice la teoría, ¿no es cierto? Puede ser Así 8 es. más n por 3. Ah, no. Sí, lo vamos a encontrar. Fíjense entonces que yo acá voy a utilizar para resolver, porque esto es así muy obvio que si el primer término, el AS1 vale 8. Los términos que siguen le voy sumando 3 y ya los tengo, ¿no es cierto? Entonces el AS1 va a ser un término importante para mí. Entonces, si Sí, ustedes observan acá, ¿qué me pasa acá? Yo tengo el AS1, que es el 8, más la suma que le dijimos que la diferencia era 3. Esos términos son importantes para nosotros, saber quién es el primer término y cuál es la diferencia constante. ¿Por qué? Porque la expresión que nosotros vamos a encontrar, si ustedes se fijan, acá sería AS1 más, fíjense, acá sería, si voy reemplazando, AS1 más la diferencia, ¿sí? Acá si voy reemplazando sería A1 más que 2 La veces la diferencia por 2. diferencia. La diferencia, ¿cuánto vale? Vale 3 y el A1 vale 8. Eso es dato que sacamos de acá y de hacer la diferencia entre dos términos consecutivos. Entonces, ¿por qué hacemos así? Porque yo necesito encontrar un término general. Entonces, ¿cuál sería el término general? Fíjense en que lo primero que va a ser, ¿quién va a ser? El AS1. El AS1 le aparece. Después dice más que la diferencia. La diferencia. Y después tenemos acá, acá no le puse, pero va a ser un 1. Acá, fíjense, hay un 2. ¿Y cuál es el n? Acá el n es 2 y acá me aparece un 1. Acá el n es 3 y acá me aparece un 2. Entonces, N más ¿qué es lo que 1. quiero poner acá? N menos 1. Ese sería el término general de una sucesión aritmética. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo estas, yo hago las diferencias, veo que sea constante a sucesión aritmética, porque se suma o se resta un término constante. Entonces, ¿cuál es la expresión general? Es esta, la sub n es igual a 1 más d, que es la diferencia, por n menos 1. Yo acá hago el reemplazo, entonces yo digo, bueno, el a sub n es igual a 1, que vale 8, más la diferencia, que es 3, por n menos 1. Y luego digo, bueno, el A sub n va a ser igual, hago la operación acá, 3n menos 3, y en definitivo esto me queda 5 más 3n. 5 más 3n es la fórmula general o explícita de esta sucesión. Si n es igual a 1, entonces me queda 8, ¿ves? Responde. Entonces, esta es la fórmula general o explícita, ¿sí? Forma explícita. Bien, pero si nosotros observamos acá, nosotros también podemos poner una fórmula que se llama fórmula implícita. La fórmula implícita, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo uso de la recursividad, porque yo también necesito decir que el primer término vale 8 para poder resolver esta situación. Entonces también tengo una fórmula explícita. Entonces yo acá digo, el A1 vale 8 y los términos sucesivos va a ser igual al término anterior más la diferencia que era 3. Entonces, de las dos formas podemos nosotros resolver este ejemplo, ¿sí? Esa es la sucesión aritmética. Entonces, cuando uno ve una sucesión de números donde nosotros observamos que la diferencia entre dos términos consecutivos cualquiera es una constante. Fíjense que acá este era creciente y este era decreciente. Quiere decir entonces que este ejemplo, como ahora ya sabemos un montón, entonces el primer término es 25,
La diferencia, ¿cuánto vale acá? Vale menos 5. El término general entonces va a ser igual a 25 menos 5 por n menos 1. Hago las operaciones. Menos 5n, menos menos más 5. Esto va a ser igual a 30 menos 5n. Para n igual a 1 me da 25, ¿eh? Bueno, y de igual manera podemos hacer la fórmula implícita. Eso es la sucesión aritmética, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver todo lo que tenemos escrito y bueno, va a decir lo mismo, ¿sí? Bien, acá dice sucesión aritmética, ¿ven? Sucesión aritmética, cuando la sucesión está que la diferencia entre dos números consecutivos cualquiera da como resultado una constante, se llama sucesión aritmética o progresión. La constante se denomina diferencia, como lo dijimos, y la denotamos con la letra D, y el término inicial son números reales, ¿sí? El otro, el término inicial, el as1, ¿ves? Yo tengo una sucesión entonces, donde yo observo que dos términos son, la diferencia de dos términos cualquiera es una constante. Dice, de acuerdo a la definición del término constitutivo es D. Entonces dice, si yo tengo A sub n menos A sub n menos 1, va a ser D, y ahí comienza a ser lo que hicimos nosotros, en forma práctica. Entonces, de esa manera encuentra, fíjense, de esa manera encuentra en forma general el término general de la sucesión, que A sub n es igual a A1 más D por n menos 1. Esa es la fórmula general o explícita, ¿sí? Por lo general, yo lo que hago es multiplicar, hacer toda la operación y entregar una expresión. No me entreguen así porque a mí no me gusta, ¿sí? Trabajan y entregan una expresión desarrollada. Luego, la fórmula implícita o recursiva es como yo le decía, donde usted pone el valor de A1 es igual a tanto, y después expresan que el término que sigue va a ser igual al anterior más la diferencia, ¿sí? Esa es la fórmula explícita. Ahí creo que la pedimos en la práctica, pero eso sería. Para n mayor o igual que 1, porque para n igual a 1 ya tiene usted el as1. Entonces, esa es la sucesión aritmética. Cuando ustedes tienen una expresión, hacen las diferencias y son constantes, sucesión aritmética. Y si no son constantes, vamos a ver qué otros tipos de sucesiones pueden ser. Acá hay otro ejemplo, da 2, 6, 10, fíjense. Si hacemos la diferencia, ¿cuál sería la diferencia acá? A 4, ahí dice 4. ¿Sí? Bueno, ahí está el ejemplo, fíjense, dice 4, entonces tomo que el primer término es de 2, y luego aplico directamente la expresión, sería 4n menos 1, y acá ve, esto es lo que le digo yo, que hay que hacer la operación, multiplicar por 4 y dar esta expresión, ¿sí? La trabajada. Mucha gente lo que hace es acá la reemplaza y no sabe multiplicar, aparece y no hace la expresión. La expresión es esta. A eso es lo que le llamo desarrollada. Y la forma implícita, entonces, yo digo que la 1 es igual a 2 y el a sub n es igual a sub n menos 1 más 4, que es la diferencia, para un n mayor o igual que 1. Así que es simple, simple, simple. Bien, esas son las sucesiones de aritmética. Luego, la suma de la sucesión aritmética, nosotros podemos obtener a partir de esta expresión. Le ponemos Sn porque es más simple para hacer la demostración, pero es la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la expresión que tenemos acá, donde esa expresión es una sucesión aritmética. Y ellos dicen que la suma de todos estos términos va a ser igual al primer término más el término enésimo dividido de 2 multiplicado por n. Quiere decir que yo no voy a tener que desarrollar la sumatoria y sumar, sino que directamente puedo aplicar esta expresión y ya tengo el valor de esa sumatoria. El jueves que viene vamos a seguir con el desarrollo de esta anótela, porque esta nos sirve para la teoría, la parte de la teoría. ¿Sí? Le doy otro tipo de sucesión, son las sucesiones cuadráticas, ¿sí? Las sucesiones cuadráticas, donde nosotros tenemos también una sucesión, fíjense en acá, y dice, es una sucesión de términos cuyas primeras diferencias no son constantes. Hacemos las diferencias acá, hago la diferencia de 7 menos 2, 5, 14 menos 7, 7, y 23 menos 14, 9. Si hago las primeras diferencias, no son constantes, hago las segundas diferencias y ahí vemos que son constantes. Entonces, cuando nos pasa eso,
Cuando la segunda diferencia son constantes, estamos en presencia de una sucesión cuadrática. Dice, para encontrar el término general o forma implícita se realizan los siguientes pasos. Y yo tengo entonces que el A sub n, la expresión va a ser AN al cuadrado, B por N más C. Lo que yo tengo que acá de ver cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Para eso, nosotros tenemos, nos dicen acá, que la suma de los coeficientes, del coeficiente A, B y C, que son las variables que tenemos que encontrar sus valores, dice que la suma de ellas es igual al primer término de la sucesión. Entonces, el primer término de la sucesión era 2, entonces tengo A más B más C es igual a 2, y luego tengo la expresión que 3A más B va a ser igual, esa es la primera diferencia del primer nivel de diferencias, entonces 3A más B va a ser igual a la diferencia, la primera diferencia del primer nivel de diferencias, y luego tenemos que 2A, esto siempre va a ser 2A, va a ser igual a la diferencia constante del segundo nivel de diferencia, que era 2. Entonces tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, tengo que resolverlas. Acá fíjense, resuelvo primero esta, de ahí saco que A es igual a 1, luego con el valor de A, reemplazo acá igual a 1, saco entonces acá que B va a ser igual a 2, y luego con esos dos valores reemplazo acá y saco que C va a ser igual a menos 1. Entonces, una vez que tengo estos valores, reemplazo en la expresión, ¿sí? A igual a 1, B igual a 2 y C igual a menos 1, y tengo mi término general. Entonces, esa es una manera de ver si es una sucesión cuadrática. De igual manera, tenemos, bueno, acá le había puesto un ejemplo más, no lo vamos a ver. Le presento la otra, la sucesión cúbica. ¿Qué pasa con la sucesión cúbica? Dice, es una sucesión de términos cuya primera diferencia no son constantes, la segunda diferencia no son constantes, pero sí sus terceras diferencias son constantes. Quiere decir que hago diferencias y el término general va a ser de esta forma. Fíjense, dice A sub n al cubo, bn, cn más d, tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas. Y acá nos dan el ejemplo de que nosotros tenemos que hacer las diferencias. Entonces, tengo que ver, las primeras diferencias no son constantes, las segundas diferencias no son constantes. Entonces yo veo acá, dice, hago la diferencia, me da 45, hago la diferencia, me da 117 entre 170 y 53, entre 395 y 170, y hago la diferencia acá, me da, no son constantes, hago las segundas diferencias, también nos pasa lo mismo, no son constantes, y voy a hacer las terceras diferencias, y ahí recién tenemos una diferencia constante. Entonces, de esto ustedes pueden ver que si hago las primeras diferencias y son constantes, sucesión aritmética. Si hago las primeras diferencias no son constantes, las segundas sí son, sucesión cuadrática. Y si tenemos la primera diferencia no constante, la segunda diferencia no constante, y recién en la tercera hay una diferencia constante, sucesión es cúbica. Entonces, con esa información ustedes ya pueden resolver qué tipo de sucesión. Vamos a ver que hay una más todavía. Entonces acá el A sub n, en términos general, va a ser toda esta expresión para resolverla. Entonces ellos dicen, esto va a ser siempre, esta es la información que nosotros damos, ¿sí? Esta es la información, esto siempre va a ser eso. Y acá dice, igualar 6A a la diferencia constante del tercer nivel. Entonces 6A era 36, la diferencia constante del tercer nivel. Luego 12A más 2B a la primera diferencia del segundo nivel. Primera diferencia del segundo nivel. Perdón. Primera diferencia del segundo nivel. Ahí está, 72. Bien. Y luego dice 7A más 3B más C a la primera diferencia del primer nivel. Entonces miramos, chequeamos para ver si se pucha para arriba. ¿Sí? Primera diferencia Profe, del primer nivel. disculpe, Dígame. ¿cómo sacamos el 6? Le estamos asignando 6 a A. ¿Por qué le asignamos 6? Esto nosotros ya le damos información para que ustedes puedan resolver esta situación. ¿Sí? Esto es siempre, usted pone 6A igual a la diferencia del primer nivel constante, entonces ya esta es la información que tienen que agregar y ya tienen el sistema de ecuaciones. Digamos, todo esto y esto es información para que ustedes puedan resolver. Entonces, 6A lo igual a la diferencia constante del tercer nivel,
toman en cuenta estas, a qué es igual, y estos datos los sacamos de hacer bien las diferencias, y ahí tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas que hay que resolver. Sí, por lo general, fíjense, ustedes resuelven esta, la primera, porque tenemos una sola constante, de acá sacan que A es igual a 6, reemplazan ese valor de A acá, sacan B, acá sacan C y acá sacan D, tampoco es grave, ¿no? Entonces, una vez que resuelven, reemplazamos en esta expresión y tenemos el término general. Bueno, hay que tener paciencia y estudiar eso para resolver. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, acá le iba a dar un ejercicio más, pero bueno, no, lo vamos a ver mañana si podemos. ¿Sí? Y tenemos la sucesión geométrica. La sucesión geométrica, fíjense, a ver, tengo el ejemplo acá. En este caso, ustedes, fíjense, tienen que mirar ahí bien también y encontrar algo que les diga, fíjense, yo tengo acá 7, el valor que sigue, ¿cuánto es? 14. Claro, el valor que sigue es 14. El valor que sigue, 28. Entonces, si ustedes observan, este 14, ¿cómo lo puedo expresar en función del primer término? Si acá, digamos, si a 7, ¿por qué lo multiplico para que me dé 14? Por Por 2. dos. Por 1 por 2. 2. Por 2. 14 por 2, fíjense, en 28, ¿sí? Si ustedes observan, entonces, siempre es el término anterior multiplicado por ¿quién? Por una constante, ¿sí? No es sumado ni restado, es multiplicado, o puede ser en este caso, ¿qué me está pasando? Fíjense, 24 paso a 12, ¿qué me pasó ahí? Lo multipliqué, pero ¿por quién? Un medio. Medio. Por un medio, ¿sí? Y esta es decreciente, si ustedes se fijan es decreciente, ¿no? Bien, Sí. entonces ahora va multiplicado, dividido, como decimos nosotros, por una constante. Entonces este 14 va a ser igual al primer término multiplicado por ¿quién? Por 2. Por 2, ¿sí? El A sub 3 va a ser igual al término A sub 2 multiplicado por 2, pero el A sub 2 es igual a 1 por 2 por 2. Entonces, de esa manera, y el A sub 4, ¿cuánto es? 1, 2, 3, 4, 56. Va a ser igual al término anterior, que es el A sub 3 multiplicado por 2, pero el A sub 3, todo esto, igual el A sub 1 por 2, por 2, por 2. Entonces, si yo quiero encontrar un término general, ¿a qué va a ser igual? A sub 1. Por 2 a la n. Por 2 a la n. Este término que nosotros decimos constante, bueno, el primer término ya saben que le llamamos término inicial, ¿sí? En este caso que es el 7, y la constante nosotros le llamamos razón, la denotamos con Q, y en este caso vale 2, ¿sí? Entonces va a ser igual a 1 por la razón elevado a la cuánto. Fíjense que acá este sería a 1 por 2 al cubo. Este sería A1 por 2 al cuadrado. N menos 1, profe. ¿Ah? A la N Elevado menos 1. n menos 1. N menos 1. Ese sería el término general de esta sucesión. Entonces yo tengo que mirar entonces, bueno, ahora ya no hay diferencia, sino si multiplico en este caso por 2, yo estoy en presencia de una sucesión que nosotros llamamos sucesión geométrica. ¿Sí? Sucesión geométrica. Entonces acá, esa es una sucesión de términos donde cada término es igual al término anterior multiplicado por un número fijo llamado razón, ¿sí? Le llamamos Q, le llamamos razón. Y acá tengo una sucesión B de términos y acá dice, bueno, el A sub 2 es igual al anterior por una constante, ¿sí? El A sub 3 es igual al anterior por una constante y de ahí saca lo que nosotros encontramos, el término general. Entonces, ese sería el término general y acá a veces sucede, dice algunos autores, nos presentan el término general de esta manera. Entonces, se da en situaciones cuando uno resuelve problemas de sucesión geométrica.
por ellos por lo general dicen, bueno, tengo un tanque que tiene tantos litros de agua y al término del primer día me gasté la mitad del agua que había en el tanque, ¿sí? Entonces son situaciones donde nosotros tenemos que ver si trabajamos con esta expresión o con esta expresión. Ahora que se lo digo, capaz que no lo entiendan, pero cuando resuelvan problemas van a ver que ahí hay que analizar. La diferencia es que quiere decir que ese es un valor que ya está, y por eso es que acá le ponen a la n y acá a la n, ¿ven? En la 2 tiene la n, pero acá dice n-1. Si yo le pongo el valor de 1 acá, me queda 0, entonces me queda este valor, fíjense. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo el 1 acá, queda multiplicado ese valor por q. Entonces, esta diferencia la van a notar cuando resolvamos problemas. ¿Sí? Bien. Entonces, cualquier lado podemos utilizar de acuerdo a la situación planteada. Nosotros encontramos esta, fíjense, y acá también nos va a pasar exactamente lo mismo, pero acá como ya tenemos la expresión general, yo digo, bueno, el A sub n va a ser el A1, que era 24, multiplicado por la razón, que en este caso la razón va a ser 1/2, elevado a la n-1, y ya tengo mi expresión para esta sucesión. En este caso, una sucesión geométrica. Bueno, acá le damos un ejemplo y se ve justo el tanque que contiene 16 litros de agua, y cada día se usa la mitad del agua en el tanque y no se sustituye. ¿Cuánta agua queda en el tanque al final del séptimo día? ¿Sí? Entonces, acá si uno hace un desarrollo, dice, al final del primer día le queda 8.000, segundo día, ¿ve? Cada 4.000. Y ahí observamos nosotros que cuando pasan 7 días tengo 125 litros, ¿serían? Sí, litros. Entonces, en este caso utilizamos esta expresión. ¿Por qué? Porque ellos dicen que al final del primer día yo usé la mitad del tanque. Así que si yo pongo para n igual a 1, usamos la expresión anterior, entonces al final del primer día yo voy a tener 16.000 litros. Y eso no es cierto. Al final del primer día yo ya me tomé la mitad del agua que había en el tanque. Entonces eso es lo que les decía que hay que analizar para responder correctamente. Entonces, yo empleé esta expresión, entonces, esta expresión, ¿puedo haber empleado la otra? Sí, pero tendrían que haber agregado, acá, por ejemplo, entonces lo resuelven con el 7. Entonces, en el otro, para que no dé exactamente el mismo resultado, tendríamos que haber utilizado un n igual a 8. ¿Nos queda lo mismo? No va a quedar lo mismo. Nada más que cuando ustedes hacen esto, fíjense, esto es más correcto porque al final del primer día yo tengo 8.000 litros, no tengo 16.000 litros. ¿Sí? Digamos, este es más fácil para resolver la situación que se me presenta. Entonces, eso es lo que hay que analizar en el problema. Bien. Bueno, esa es a ver, ¿qué hora es? La expresión, la sucesión geométrica, perdón, sucesión geométrica. Puede suceder también, puede suceder que a veces nosotros tenemos problemas donde nos dicen depreciación, intereses, ¿sí? Inflación, todas esas situaciones. Todas esas situaciones, para resolverlas, nosotros resolvemos con una sucesión de este tipo que es geométrica, pero vamos a ver que donde tenemos la razón que nosotros detectábamos, y ahora vamos a reemplazar esa razón por 1 más menos r, donde este r es el dato que le dan en el problema, y la suma o diferencia va a depender que en el problema le digan, yo tengo una pago intereses, cobro intereses, entonces de eso va a depender su signo positivo o negativo, ¿sí? Entonces en la depreciación es cuando uno compra algo y se va amortizando, le llamamos. Entonces como va amortizando, va perdiendo valor. Entonces por eso es cuando aparece esta palabra depreciación, va un signo menos, ¿sí? Y los intereses, como siempre pagamos intereses, va con un signo positivo. Entonces esto es para que ustedes observen cuando trabajan con con este tipo de
de sucesión que se les puede presentar problemas de esta manera, ¿sí? A ver, creo que hay un problema acá, ¿ves? Es decir, se predice que la matriculación de la universidad aumentará una tasa del 10%, y dice aumentará, ¿ves? Y acá diría disminuirá. Entonces, este aumentará significa para mí un signo positivo y el R que le dan en este caso de esa expresión que se les presente un 10%, ¿sí? Entonces, si la matriculación durante 2001 fue de 5.000 estudiantes, se encuentra, dice, la matriculación para el 2005. Y se expresa su respuesta, el número entero positivo más cercano, eso es porque los números son personas, ¿sí? Y se dice en el enunciado, se alude a una tasa de crecimiento, ¿ves? Como es una tasa de crecimiento del 10% anual, es decir, que todos los años crece un 10% el valor anterior, ¿sí? El valor anterior siempre crece un 10%. Entonces, acá entonces, si en el primer año 5.000, segundo año ¿ves? 5.500, le va aplicando la tasa. Entonces, vamos a utilizar esta expresión para encontrar el valor, en este caso, uso la expresión, fíjese, el A1 es el estudiante en el 2001, 5.000, luego acá tiene el signo más menos, como dice tasa de crecimiento, utilizo el signo positivo, y el 10% es un 0,10, entonces acá lo usamos, fíjense, y lo elevo a la n-1 y lo calculamos, y nos sale 7.320,5, como son alumnos, por eso es al entero más próximo, ¿ven? Entonces, esto también es para ver que cuando se le presenten problemas de este tipo, en especial cuando en el enunciado le aparece este tipo, es para usar esta expresión. Y ahí tienen que ver si es signo positivo o negativo de acuerdo a cómo viene el enunciado. Dice que la matrícula aumentará, ¿sí? Ahora, si por ejemplo haríamos un análisis de la matrícula del ingreso, veríamos que para mí el ingreso es mucho menor que años anteriores. Entonces ahí sería la palabra decrecerá. Si es esa palabra, entonces un signo negativo. Entonces depende, esto es importante, ¿sí? No es al voleo, hay que analizarlo para ver si es un signo positivo o es un signo negativo. Bien. Bueno, esta es la expresión, fíjense que esta S es la sumatoria, entonces la sumatoria de D igual a 1 hasta N de la expresión, en este caso, de el término general de una sucesión geométrica. Entonces, esta expresión me sirve a mí para encontrar la suma de esos términos. Si me dice cuál es la suma de los primeros 100 términos de una sucesión geométrica, yo en vez de hacer el desarrollo y sumar, yo aplico esta expresión y ya lo tengo. Tengo el primer término de esa expresión, tengo la razón y el n es cuántos términos quiero sumar. Si aplico eso y tengo el valor de esa suma de una sucesión geométrica. Esto anótelo, lo vamos a ver el jueves. Sí, van a ver que estas demostraciones son de las pocas que tenemos para pedir, así que anótenlo, lo vamos a mirar. Ahora no lo vamos a mirar porque estamos en lo de ejercicios. Bien. Uy, 2 y 7. Nos vamos a quedar un poquito más. El concepto de productoria. Entonces, de igual manera que antes teníamos la sumatoria de términos de sucesión, en la productoria tenemos el producto de términos de una sucesión, ¿sí? Entonces, ahora acá, esto voy a pensar que lo había cambiado esto, no lo cambié. Entonces, acá nosotros tenemos el producto de términos de una sucesión. Entonces, para poder simplificar esto, nosotros utilizamos el símbolo de productoria, pi mayúscula, ¿sí? Con un subíndice inferior y un subíndice superior, como lo hacemos. Entonces, si ustedes se fijan acá, ustedes tienen toda esta productoria. Si yo la quiero simplificar, sería una productoria de igual a 1 hasta término enésimo, ¿de quién? Fíjense, de I, porque tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el I. ¿Por quién? Por -1 Menos 1 elevado a la a la n n más 1. más 1. Ahí está. Ahí lo simplifiqué. Entonces, todo esto es igual a esta expresión.
Entonces ahora ya no es una sumatoria porque no están sumándose, sino están multiplicados, usamos la productoria con su índice inferior y su índice superior. Entonces podemos reemplazar todo este chirimbolo, fíjense, por esta expresión, ¿sí? Entonces, importante la productoria para nosotros, la que conocemos, el término factorial, ¿sí? Bueno, acá damos ejemplo, pero la conocemos para el factorial de n, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes usarán calculadora, pero en la calculadorita esa que nosotros usábamos, generación del 60, así que ese es el término para la máquina que ustedes usan. Ahora usan los celulares, pero también vienen su calculadorita cada vez más completa. Bien, es el factorial de n, que es una productoria. Fíjense en eso, se los presentaba cuando era una sucesión finita. Si yo decía el 5 factorial, que acá estaba, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y ese es el valor 120 del 5 factorial. Entonces, utilizamos mucho esta expresión de factorial cuando veamos el tema que sigue, que es el análisis combinatorio. Bien, entonces en vez de ser una suma, es un producto de una sucesión, le llamamos productoria, tenemos su término general, acá simplemente es fíjense, es decir, una productoria. Entonces ustedes dicen de igual a 1 hasta el n, en este caso era el 5, por eso hacemos ese desarrollo. Y el factorial también tiene sus propiedades. Una propiedad importante que yo puedo truncar el factorial. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, lo usamos para el 10 factorial sobre, no, hacemos al revés. Perdón. Así lo hacemos así, 7 factorial. Sí, si usted tiene 10 factorial sobre 7 factorial, le preguntan cuánto es, lo que nosotros tendríamos que hacer es desarrollar el 10 factorial, es el 10 factorial, el término que sigue es 9, el término que sigue es 8 y el término que sigue es 7 factorial. Sobre 7 factorial, simplifico y tengo el valor de ese cociente de factoriales. Bien, para hacer esto, es esto que nosotros damos acá, dice dado n factorial, yo lo desarrollo de n menos 1, n 2, hasta encontrar este valor, dice n menos r, fíjense que si ustedes sacan este paréntesis, queda n menos n más r, ¿sí? Los libros lo ponen así, más 1, ¿sí? Esto se simplifica, me quedaría, en realidad más simplecito, no hubiera quedado esto, perdón, a ver, borrar, me quedaría r más 1, y el último término sería el r factorial. Pero los libros los presentan así de bonito. Bueno, simplemente eso, que yo vengo desarrollando mi factorial hasta el valor que yo necesito para poder hacer esta simplificación, que para eso se utiliza esta propiedad. Bien, acá lo ponemos, simplificar los factoriales. Y acá tienen otra propiedad que dice que la productoria entonces de igual a 1 tiene de la SUI, y está multiplicada por otra productoria de igual a 1 hasta n del B SUI es igual a una productoria donde simplemente hacemos el producto de A SUI por B SUI. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan que una propiedad similar a que teníamos de la sumatoria, donde tenemos el subíndice inferior y el subíndice superior iguales, por eso es lo que se hace esta propiedad, y se puede utilizar también para resolver. Dice, por convención, los matemáticos utilizan el 0 factorial como 1. Eso es importante para nosotros para resolver, porque el 0 es un gran problema en todos lados. Y venimos a lo que concluye esta parte. Dice el principio de inducción completa. La definición del principio de inducción completa nos va a servir a nosotros para poder verificar propiedad de los números naturales. Es un principio muy importante para nosotros, y el enunciado del principio de inducción completa es este. Esto anótenlo, porque cuando lo tomamos en el parcial, en el final, lo que sea, toda la gente me pone esto como el principio, y eso no, eso es la parte práctica. La teoría es simplemente esto. La teoría dice entonces que si una propiedad de los números naturales se verifica para el número 1 o para el primer número para el cual esté definida, eso lo vamos a ver, y si admitido que se verifica para un número natural cualquiera, eso es lo que nosotros ponemos acá, el número natural, la hipótesis inductiva,
Entonces, dice, se verifica también para el siguiente. Entonces, dicha propiedad se verifica para todos los números naturales. Entonces, todo esto es el principio de inducción completa. ¿Qué significa eso? Simple. Fíjense, acá esto dice demostrar que la suma de los n primeros números naturales es igual a esta expresión. Quiere decir que si yo me pongo ahí con desarrollo de los números naturales del 1 hasta a donde quiera, dice que esa suma va a ser igual a esta expresión. Entonces nosotros utilizamos el principio de inducción completa para probar, en este caso, esta propiedad. Entonces yo ¿qué me ayuda a mí en esto? No me voy a hacer todo este laburo, simplemente reemplazo acá y tengo el valor de esa sumatoria. Entonces acá dice entonces que la sumatoria de los n primeros números naturales es igual a n más 1 sobre 2. Quiere decir que si yo voy de la sumatoria desde 1 igual a 1000, esto va a ser entonces 1000 más 1001 sobre 2 y ya está resuelto el problema. Entonces, en eso consiste entonces el principio de inducción completa. Yo voy a probar esto que me van a dar para poder resolver. Entonces, ¿qué dice el principio? Que lo primero tengo que demostrarlo si acá no hay ninguna restricción para el primer número para n igual a 1. ¿Sí? Porque a veces le dan esto, dice para n mayor o igual que 3, mayor o igual que 5, lo que ellos vean de acuerdo a su expresión. El primer número que ellos indiquen, ahí hay que reemplazar. ¿Sí? En este caso no nos dice nada para n igual a 1. Verifico el primer término, la sumatoria de igual a 1 hasta 1 de i me da 1. El segundo término lo reemplazo acá para n igual a 1, entonces me queda 1, 1 más 1, 2, por eso se simplifica, por eso se cumple. Tiene que cumplirse, siempre se cumple. Paso a la segunda parte, la hipótesis inductiva. En la hipótesis inductiva nosotros decimos que n igual a h. Entonces yo reemplazo igual a 1 hasta h, ¿sí? De i, y acá reemplazo en la segunda parte. Acá no la reemplazo, fíjense, simplemente hago 1 hasta n igual a h. Y acá la reemplazo, pongo h más 1 sobre 2. Esto es verdadero, esto es la hipótesis inductiva, esto es verdadero, esto se acepta como verdadero. Entonces, lo que hay que hacer es demostrar la propiedad para el número natural siguiente, que sería el h más 1. Entonces, ustedes acá, entonces n va a ser igual a h más 1, y yo tengo que demostrar esto, yo tengo que llegar a eso. Para hacer la demostración, yo esta sumatoria la voy a desdoblar. Fíjense, en esa sumatoria la desdoblamos en una sumatoria que va de igual a 1 hasta h, y la otra sumatoria que va de igual a h más 1 hasta h más 1 es una sumatoria de un solo término. Fíjense, de h más 1 hasta h más 1. ¿Por qué desdoblamos? Porque la sumatoria que va desde igual a 1 hasta h de i, dice que era igual a esto y eso era verdadero. Yo no tengo que demostrarlo, eso era verdadero. Por eso es que hacemos esta desdoblación de la sumatoria. Entonces, y acá, en esta parte, esta es una sumatoria de un solo término. Por eso es que yo puedo reemplazar en esta expresión. Entonces, yo reemplazo en esta expresión y acá dice i, h más 1. Entonces, ahora tengo que todo esto tengo que desarrollarlo o simplificarlo de manera que me dé esta expresión. Entonces, si ustedes observan, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Siempre que trabajen acá, ustedes trabajen pensando en su resultado final, que es este. ¿Qué opinan? Sacar factor común. Factor común. ¿Sí? Voy a sumar, entonces, y sacar factor común. Saco factura h más 1 sobre 2, que me quedarían adentro. En el primer término, h más 1 sobre 2 me queda h, ¿ven? Y en el segundo, Un medio. Un medio. 2 más 2. 2 más 2. Fíjense, cuando hago la suma, común denominador sería el 2. Entonces acá no tiene, entonces va multiplicado por 2. ¿Sí? Entonces ahí ya está resuelto. Miren, es fácil. Está resuelto. Lo hago más chiquitito esto. Y listo, ya quedó. Bueno, eso es simple.
Eso es simple, obviamente que es un ejercicio simple. Y luego hay que hacer la conclusión. Dice que la proposición es verdadera para todo número natural, ¿sí? Bien, eso es la inducción completa que tiene en drama un montón de gente, que eso es lo que hay que aprender. Bien, vamos a hacer este ejercicio, fíjense. Este ejercicio, no sé si está en la guía o no, porque bueno, cambiamos tanto que... Entonces, como no hay ninguna restricción, lo hacemos para n igual a 1, ¿sí? Para n igual a 1, ¿cómo me quedaría? Dice sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n igual a 1, de i por i factorial, entonces me queda 1 por 1 factorial, va a dar igual a 1. Este es el primer término. Ahora me fijo el segundo término. Dice n más 1 factorial, ¿cuánto me quedaría? El n reemplazo por 1, 1 más 1, 2, me queda 2 factorial menos 1. ¿A qué es igual? A 1. 1. A 1. Entonces se cumple, ¿sí? Se cumple para n igual a 1. En la segunda parte, n igual a h. Para n igual a h, la hipótesis inductiva, entonces yo digo i igual a 1 hasta h de i por i factorial. Esto va a ser igual, reemplazo en el segundo término, me queda h más 1 factorial menos 1. Esto es verdadero, esto no tengo que demostrar nada. La tercera parte dice que n es igual a h más 1. Entonces hago la sumatoria desde i igual a 1 hasta h más 1 de i por i factorial igual a ¿qué? N igual a h más 1, ¿qué me queda? H más H 1 más más 1, 2. más 2. h más 2 factorial menos 1. Esto es lo que hay que demostrar. Esto es lo que demostrar. Entonces demuestro. Tomo esta sumatoria que va desde i igual a 1 hasta h más 1 de i por i factorial. La desdoblo en dos sumatorias, una sumatoria que va desde i igual a 1 hasta h de i por i factorial. ¿Por qué? Porque eso es verdadero y esto es que tengo que utilizar siempre para hacer la demostración, más la sumatoria que va desde i igual a h más 1 hasta h más 1 de i por i factorial. ¿Hasta ahí está claro todo? Es todo ir reemplazando, y verificando. Y ahora tengo que hacer, fíjense, hice el desdoblamiento y ahora reemplazo esta expresión por la hipótesis inductiva que dice que es verdadero. Entonces acá reemplazando me queda h más 1 factorial menos 1, ¿sí? Y luego acá tengo que reemplazar en esta expresión porque es una sumatoria de un solo término. Por eso es que yo reemplazo. ¿Qué me quedaría acá entonces? H más 1 por H más 1 factorial. Bien. Sí, profe. Y ahora entonces, ¿cómo resolvemos esto? Usted siempre pensando a lo que hay que llegar, ¿no? Tenemos que llegar a esto. Profe, Entonces, ¿por qué quedaría h más 1 por h más 1 factorial? aquí- porque usted acá tiene una sumatoria de un solo término, dice de igual a h más 1 hasta h más 1, yo tengo que reemplazar en esta expresión, puedo hacerlo solamente porque es una sumatoria de un solo término. Y el término dice i por i factorial, por eso digo el i vale h más 1 por h más 1 factorial. Bien, ¿qué hacemos? El menos 1 lo voy a dejar porque fíjense en el menos 1 tiene que estar en el resultado final acá. Entonces voy a tomar este factor igual, este factor. ¿Qué hago ahí? Factor común Factor común. ¿Quién? de h más 1 factorial. H más 1 factorial, factor común. Bien. ¿Qué me queda acá entonces? 1 más h más 1. 1 más H más 1. Bien. Entonces acá, fíjense, me quedaría H más 2 por H más 1 factorial menos 1. Entonces esto lo puedo expresar como que H más 2 factorial. H más 2 factorial.
Y entonces queda demostrado para todo n que pertenezca a los naturales. Ahí está. Hay que usar todo lo que sepamos para poder resolver. ¿Alguna duda? Profe, ¿me Profe. perdí la última parte? Sí, profe. Bueno, ¿me En el h más 2, h más 1 factorial menos 1. Ahí no entendí. bueno, eso es, a ver, déjeme que mire el machete. Acá. Usamos factorial. Usted cuando tiene el n factorial es igual al n por n menos 1, por n menos 2, etcétera, por n menos 3 factorial, ¿sí? Y en este caso, si yo tuviera h más 2 factorial, como es que me indican ahí, el primer término sería h más 2, el segundo término sería h más 1 factorial, y eso es lo que yo tengo ahí, por eso lo llevo h más 2 factorial. ¿Está? Sí, profe. Número sería, yo tengo 6 factorial e igual a 6 por 5 factorial. Perdón. Entonces, si usted acá es como yo tuviera 6 por 5 factorial, entonces 6 factorial. Bien, esa es una manera cuando nosotros nos dan sucesiones cuando tenemos igualdades. Podemos tener desigualdades, ¿sí? Y podemos tener bueno, eso lo vamos a hacer en la práctica. ¿Qué vamos a hacer? De este tipo, ¿sí? Nosotros entonces tenemos para demostrar inducción cuando tenemos igualdades, desigualdades y cuando hay este tipo que son divisibilidad, por divisibilidad. Entonces, de estas tres clases es la que tenemos nosotros para demostrar la inducción. Bien, ahora vamos a demostrar, a ver, esta desigualdad. Bueno, no sé si la demostramos o lo dejamos para el lunes, para el jueves, bueno, para mañana. Mañana en la práctica lo terminamos de ver. ¿Sí? ¿Lo hacemos mañana o lo quieren que lo haga ahora? ¿Opiniones? Ahora. Ahora, profe. Bueno, podemos quedarnos hasta la 1, ¿no? Me dijeron, demostrar por inducción completa. En este caso en particular, fíjense, dice 2n menor que n cuadrado menos 1 para todo n. Acá nos dan una restricción. Para todo n mayor o igual que 3. Quiere decir que el primer término para el cual nosotros podemos verificar va a ser para n igual a 3. Entonces el primer miembro dice 2 por n, por eso acá ponemos 2 por 3 me da 6. En el segundo miembro tenemos 3n al cuadrado menos 1. Lo reemplazo para 3, tengo 3 cuadrado menos 1, me da 8, entonces 6 menor que 8 se cumple, la proposición es verdadera. ¿Sí? Y luego tenemos la hipótesis inductiva, donde nosotros decimos para un número n igual a h, entonces ahí, fíjense, dice 2h es menor que h cuadrado menos 1, esto es verdadero, no tengo nada que demostrar, esto es la hipótesis inductiva, y paso a la tercera parte, ¿dónde está? Acá, la tesis inductiva. En la tesis inductiva dice, se demostrará la verdad de la propiedad por el siguiente número natural, h más 1. Entonces, cuando yo lo reemplazo para h más 1, me queda 2 por h más 1 menor que h más 1 menos 1 al cuadrado. Esto es lo que yo tengo que demostrar. ¿Sí? Reemplazo y tengo que demostrar esto. Entonces, para hacer la demostración, yo voy a tomar este término y tomo ese término. Fíjense, 2h más 1, 2 por h más 1. Lo que hice acá fue multiplicarlo, le puse, multiplico 2 por h más 1, me queda 2h más 2, simplemente multipliqué. Y luego, ¿qué hago? Yo siempre pensando, fíjense, siempre tengo que pensar en poder utilizar esto. Tengo que utilizar eso porque eso es verdadero, no tengo que demostrárselo a nadie. Entonces ahí dice que 2h es menor que h cuadrado menos 1. Entonces por eso es que acá yo hice el producto y acá yo ya tengo 2h. Dice 2h, entonces yo digo, dice que es menor que h cuadrado menos 1, es esto. Pero acá tengo más sumado un 2, por eso acá también sumo el 2. Y entonces hago eso simplemente para llegar acá y poder demostrar, después yo tengo que llegar a demostrar todo esto. Fíjense que 2 por h más 1 es menor que h más 1 al cuadrado menos 1.
Entonces yo acá llego a esta expresión que dice h cuadrado menos 1 más 2. Entonces a partir de acá tengo que tratar, acá lo que se hizo es menos 1 más 2 es más 1 simplemente. Y luego yo acá tengo que pensar, a dónde tengo que llegar. Acá dice h más 1 al cuadrado. Entonces h más 1 al cuadrado, si ustedes recuerdan, es igual al cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Esto es h más 1 al cuadrado. Entonces, para yo poder después tener el h más 1 al cuadrado, que acá me tiene que aparecer, eso tengo que demostrar. Fíjense, yo acá solamente tengo h cuadrado más 1. Yo tengo esto y tengo esto. ¿Qué me falta? Me falta esto. Sí, el 2h. Por eso acá, fíjense, yo se lo sumo el 2h y se lo resto al 2h. Matemáticamente no influye en nada. Se lo sumo y se lo resto, sí, matemáticamente no influye. ¿Por qué lo hago? Porque yo tengo que hacer llegar a esta expresión. Entonces, agregándole el 2h, todo esto, fíjense, en todo esto es h más 1 al cuadrado. ¿Sí? Es h más 1 al cuadrado. Y me queda el menos 2h, no me olvido. Pero, ¿qué más me falta acá? Yo tengo el menos 1. Como tengo el menos 1, acá se lo pongo menos 1 y pongo más 1. Matemáticamente, como les decía, se puede hacer. Entonces, porque se lo resto y se lo sumo, no agrego nada a la expresión. Bien, entonces ahí, como tengo el menos 1, yo en esta parte yo ya llegué a lo que me pide la demostración. Pero aparte de eso, yo no me olvido, yo tengo acá un menos 2h, y acá le puse un signo menos con menos, que me queda más. Entonces, este más 1 que me sobraba. Entonces, fíjense que yo logro demostrar, pero lo demuestro para toda esta expresión. Yo demuestro que 2 por h más 1 es menor que toda esta expresión grande. Como es una desigualdad, no llegamos a un signo igual, obviamente. Por eso es que nos pasa esto en las desigualdades. Nos queda lo que hay que demostrar, que sería esta parte, más todo lo que yo hice para poder llegar a esa situación. Entonces, la pregunta que hay que hacerse dice, si yo demostré que esto es menor que toda esta expresión, ¿será menor que la primera parte de esta expresión? Que sería esta, la que yo necesito que sea menor. Esa es la pregunta. Y la matemática dice que sí. Si yo demostré que es menor que esta expresión A menos C, póngale, ¿cómo no va a ser menor que la primera expresión? Entonces, por eso es que acá ponemos que es menor que h más 1 al cuadrado menos 1, que es lo que se quería demostrar. Cuando tengan desigualdades, siempre le va a pasar esto. Ustedes siempre tienen que trabajar en función del resultado que tienen que llegar. ¿Sí? Entonces, yo ahí, fíjense, incluso acá el menos 1 no lo hubiera hecho como lo sumé, lo dejé, ya estaba, lo dejaba. Me iba a aparecer un 2 por ahí y nada más. También eso lo puedo hacer. Y entonces me fijo, entonces después de esto me fijo que me faltaba el 2h. Por eso es que se lo pongo, se lo sumo y se lo resto para poder tener esa expresión. Entonces ahí que me sobra ahora, me sobra el menos 2h. Por eso es que lo sigo llevando. No lo dejo. Y acá me falta el menos 1, por eso le sumo el menos 1 más 1 y bueno, reordeno y me queda todo esto. Ese es el trabajo en las desigualdades. Si no se llega como antes, que se llegaba a la expresión, acá siempre tenemos todo lo que tuvimos que agregar para encontrar la expresión. Bien, ya cuando trabajen van a ver que me van a hacer preguntas. Bueno, esto no lo voy a hacer. Este quiero hacerlo porque es, fíjense, con productoria. Dice mayor o igual que 4. ¿Sí? Entonces acá el primer término, ¿cuál va a ser? 4. 4. Entonces usted hace la productoria entonces desde i igual a 1 hasta 4 de i. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda ahí? ¿Qué nos queda?
me quedaría 1 por 2 por 3 por 4. Y la segunda es 2, ¿cuánto es eso? 2 a la 4. 16. Ok, 16. 6 por 4, 24. Ah, no, 24. 6, 24, ¿no? Sí, 24. Y el otro 2 a la sexta, 16. Sí, Sí, 16. profe, 16. Entonces, ellos dicen que la productoria es mayor que, está bien, ¿no? Sí nos da, ¿no? Sí. Sí, nos da. Ay, ay, se me... Esperen acá que te está... Bien. Bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para n igual a h? N igual a h, n igual a h, entonces la productoria desde i igual a 1 hasta h de i igual a, perdón, no es igual, no, perdón, no quiero borrar, ahí está, es mayor que 2 al h, ¿sí? Es 2 al h, te voy a borrar acá. Ay, qué feo que me sale. Bueno, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. Y luego tengo la productoria que va desde i igual a 1 hasta h más 1, mayor que, perdón, el i me estoy olvidando, 2 a la h más 1. Bien, tenemos que demostrar esto. Entonces tenemos que demostrar esto. Entonces demostramos, entonces la productoria que va desde i igual a 1 hasta h más 1 de i. Va a ser igual entonces, esta productoria va a ser igual a la productoria que va desde i igual a 1 hasta h de i por la productoria, porque es productoria, de i igual a h más 1 hasta h más 1 de i. ¿Sí? Entonces, tomo la productoria que va de igual a 1 hasta h más 1, las desdoblo en dos productorias, de igual a 1 hasta h, y la otra va de h más 1 a h más 1, y esto dice que es mayor que ¿quién? ¿Sí? Esto dice que es mayor, fíjense, en esta primer productoria, la tenemos acá, la tengo acá, y dice que es mayor que ¿quién? 2 Que al es H. mayor 2H. 2 al h. Por la productoria, entonces, esta que dice que va de i igual a h más 1 hasta h más 1 de i, entonces, ¿qué colocamos acá? 2H más 1. H más 1. Fíjense en esta productoria, Ah, va de H más 1. H más 1. h más 1, h más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, llego acá donde yo tengo que demostrar eso. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Dice que 2 a la h más 1. Yo tengo 2 a la h nada. Bueno, aparte de llorar, ¿qué hacemos? Entonces, hago el producto, me quedaría h por 2 a la h más 2 a la h. ¿Sí? Simplemente hice el producto ahí. Y una vez que hago el producto, ¿qué más hacemos? Yo tengo que llegar, fíjense, 2 a la h más 1. Esto lo podemos poner como 2 a la h por 2 a la 1. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, Sí. profe. Entonces tenemos que tener, yo tengo un 2 a la h, ¿y cuántos tengo que tener? 2. 2. Entonces le sumo 2 a la h y le resto 2 a la h. ¿Por qué hago eso? Porque me tiene que aparecer 2 a la h más 1. Entonces acá tengo 2 a la h más 2 a la h, tengo 2 veces 2 a la h, más todo lo otro chirimbolo que tengo allá,
2 al h, factor común de h menos 1. Con este, ¿ven? Este con este. Me queda así. Bien, entonces este va a ser 2, este tiene acá factor 1 a la h más 1, más todo esto que me queda acá. Bien, y entonces ahí yo ya demostré, acá está, ¿ven? Que la productoria de I igual a 1 hasta h más 1 de I es mayor que 2 a la h más 1, que está acá, más todo esto. Entonces yo digo, si es mayor que toda esta expresión, será mayor que esta expresión, y todos los libros nos dicen que sí. Entonces ahí queda demostrado para todo n mayor o igual que 4. Y se acabó el drama. ¿Listo? Bien. Y por último, tenemos este tipo de inducción, donde decimos que 3 divisor de n al cubo más 2n. ¿Sí? Fíjense, entonces este tipo de inducción. Bien, en el primer paso, como siempre, como no hay ninguna restricción, lo hacemos para n igual a 1. Entonces, simplemente hacemos el n cubo, 1 al cubo, 2 por 1, me queda 3. Entonces, 3 divisible, ¿es divisor de esta expresión? Sí, es divisor. Yo empleo esta forma para poner que 3 es divisor, ¿sí? El 3 con el puntito arriba. En el segundo paso, n es igual a h. Entonces, para ahí hago h cubo más 2h y es divisor de 3. Esto es verdadero, esto es la hipótesis inductiva. Y para n igual a h más 1, hago h más 1 al cubo más 2 por h más 1, también es divisor de 3. Esto tengo que demostrar. Para demostrarlo, entonces comienzo a trabajar con esta expresión. Esta es la expresión que utilizo. Fíjense, h más 1 al cubo más 2h, lo que hago simplemente, el h más 1 al cubo lo desarrollo como el cubo del primero, el triple del cuadrado del primero por segundo, más el triple del primero segundo al cuadrado, más 1. Eso lo aprendemos de memoria en el secundario, ¿se acuerdan? 2h más 2. Si tengo todo esto, lo desarrollo, lo tengo todo. ¿Para qué? Para poder encontrar esta expresión h cubo más 2h, porque sé que esa expresión es múltiplo de 3. Entonces acá desarrollo todo y después reordeno. ¿Ve? Acá tengo h cubo y acá tengo el 2h. ¿Ve? Por eso lo pongo entre paréntesis. Esto sé que es múltiplo de 3 por la hipótesis inductiva. Y me queda todo lo demás. Me queda 3h más 3 y acá me queda un 1 más 2 más 3. ¿Ve? Entonces acá como me queda 3 y yo tengo que demostrar que es divisor de 3, saco factor común 3. Entonces ahí me queda h cuadrado más h más 1. Entonces esto es por hipótesis inductiva divisor de 3, y esto como toda esta expresión, que no sé quién es el h, pero está multiplicado por 3, ¿será divisible por 3? Obviamente que sí. Por eso es que acá ponemos, ¿ves? Divisor, divisor, entonces me da que es divisor de 3. Entonces ahí logro demostrar que esta expresión es divisor de 3. Bien. A ver, ¿qué más tengo acá? Pues que tengo un ejercicio más, a ver. ¿Quiere que hagamos este o no? Sí, profe. Sí, profe. Ah, Profe, Bien. Piensen que acá dice n cuadrado más 5n es divisible por 2. Entonces, como no tengo ninguna restricción, yo digo para n igual a 1. Si hubiera una restricción, ya sabe, tenemos que tener en cuenta. Entonces yo tengo 1 al cuadrado más 5 por 1. Esto me da 6. Divisible por 2. Si es divisible por 2, entonces es verdadero. Para n igual a 2. Para n, perdón, que n igual a 2. H. Para n igual a h. Estamos pensando en comer, parece. Bueno, acá para n igual a h me queda h cuadrado más 5h. Y tengo que ver si este es divisible por 2. ¿Sí? Y luego para n igual a h más 1, para n igual a h más 1, yo tengo entonces h más 1 al cuadrado más 5 por h más 1, y tengo que ver si es divisible por 2. Tenemos que demostrar. Entonces, para demostrar, recuerden, tomamos esta parte
y la desarrollamos. Entonces yo tengo h más 1 al cuadrado más 5 por h más 1, hago el desarrollo, cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más 5 por h más 5, ¿sí? Es el producto. Entonces ahí me fijo yo acá, yo tengo que h cuadrado más 5h, tengo h cuadrado más 5h, esto va a ser Ya h es cuadrado divisible por 2. divisible por 2 más, ¿qué me queda entonces? Me queda 2h 2h 2H, más 6. 6. más 6. Bien, entonces esto es divisible por 2 y acá saco factor común 2, queda h más 3 y vamos a ver que esto también va a ser divisible por 2 y en resumen todo va a ser divisible por 2. ¿Ya está? Bien. Ay, perdón, ¿alguna duda más? Mi Yo creo duda que no. con respecto, bueno, no es con la clase, pero ¿cuándo se presentarían los trabajos prácticos? Mañana vamos a tener clase presencial, ahí vamos a seguir ordenando los grupos y todo eso. Si ustedes ven en el cronograma que está esperen acá. Ahí está. No me responde el mouse. Ahora sí me responde el mouse. Mañana entonces nos vamos a ver. En teoría nos tenían que preparar el aula, pero bueno, si no la preparan ya vemos cómo trabajamos, porque hay que trabajar con tiza, ¿ves? Y Profe, bueno, dígame. mañana tenemos la clase presencial ya. Sí, mañana tenemos clase presencial porque el próximo miércoles es feriado, así que mañana nos vamos a organizar, ¿sí? Y yo le dejé en el aula, ya está, si ustedes se fijan en el aula, yo le dejé ya los ejercicios que cada grupo va a tener que presentar, va a ir haciendo y lo vemos, ¿sí? Como es irregular este comienzo de clase, entonces vamos a ir mirando cómo lo hacemos, ¿sí? Profe, Dígame, disculpe, me quedó una duda con la última parte del ejercicio que estábamos viendo recién. dígame. No entendí por qué quedaba como 2 menos h más 1, algo así, que era divisible por 2. No entendí por qué la segunda parte era divisible por 2. Porque está multiplicado por 2. Es como si usted tiene 2 por 7, 14, y le pregunta es divisible por 2. Y sí. Profe, tenía una consulta. Dígame. No sé si puede mostrar la diapositiva. Creo que era del anterior, creo que era donde estábamos haciendo del factorial. Dígame nada más. Completa. Sí, mi consulta era de que esa parte no se me cortó justo al final cuando ya lo estaba haciendo y no pude entenderla. Y una consulta, donde está la segunda hipótesis, eso es porque se verifica la primera que no, por eso es verdadera. No sé si se me entiende. La hipótesis y la tesis inductiva, ¿no? Sí, sí, de eso estoy hablando, sí, del ejercicio que dio con factorial. Bien, espérenme un ratito. Estoy tomando la asistencia de la pantalla. Ahí está, creo. Ahí está. Ahora, ¿de qué me decía, perdón? Ah, no, esta no es esta. Del ejercicio que hicimos del factorial, profe. Bueno, a ver si la encuentro. ¿Dónde está? Del factorial. ¿Esta? Sí, profe. Del anterior. Del anterior ese que estaba con 5 factorial. No, así no. Factorial. Ah, la primera, dice usted. La primera, sí.
esta, ¿no? Sí, era ahí, profe. La primera parte sí la había entendido, que reemplaza ahí, no está la sumatoria de I por I, pero ahí quería preguntarle qué hizo con el segundo término. Sé dónde, que no entiende. ¿Qué hizo con el segundo término? Eso era mi consulta nada más. ¿En qué parte? En la parte donde dice bueno, ahí sé que lo reemplaza, ahí obtiene de n En más esta, 1. dígame, en n más 1 o en n en cuál. En n más 1 por n más 1 factorial, donde ya lo reemplaza directamente. Bueno, acá, no sé, mire, fíjese, acá yo tengo i por i factorial, lo desdoblo, esta expresión la igualo para h más 1 factorial menos 1, porque es verdadera, ¿sí? Y acá simplemente reemplacé en esta expresión por h más 1 por h más 1 factorial. Luego acá sacamos factor común h más 1 factorial entre este elemento y este elemento. Saco factor común h más 1 factorial, me queda entonces el 1 de acá y acá me queda h más 1, por eso coloco acá h más 2. Y el menos 1 acá y ya está. Ok, profe. Bien, entonces terminamos por hoy. Entonces, mañana nos vemos. Ahí le dejé entonces la lista de los ejercicios. En realidad hay que resolver todo el práctico. Eso, los ejercicios que le damos es para que ustedes después presenten, etcétera, etcétera. Pero hay que resolver todo el práctico, ¿sí? Entonces, mañana a las 8:30 de la mañana y a la tarde, creo, 13:30, algo así. Vamos a tener todo el día. ¿Estamos? Nos vemos, profe. Nos vemos, chicos. Profe, ¿se toma asistencia Profe, esta clase? hoy hay asistencia. Ya saqué las listas acá, así váyanse nomás.